Bueno, pues ¿Dónde anda? bienvenidos a este martes de Marte, donde estamos muy felices y muy contentos de tener a Ale de la Puente con nosotros. Otra vez, porque la verdad es que ya la habíamos tenido en la posada marciana y pues me da muchísimo gusto tenerte aquí, Ale. Déjame quitar aquí esta ventana de aquí, que me hace hacer ruido. Y Y pues nada, aquí en esto te tuvimos en la posada marciana hablando de meteoritos ¿Cierto? y de panspermia, que ya nos regañaron que no podemos estarlos usando con, ¿te acuerdas? Que no lo podíamos usar con el imán para juntarlos, porque le quitábamos información valiosa Exactamente. al polvo cósmico. Pero bueno, fuera de eso, pues ya estamos aquí de vuelta en esta pandemia que nunca se acaba, pero, pero bueno, no estamos mal, estamos bien, con salud, Ya eso es mucho, ya eso eso es hay que bastante. agradecerlo. Mantengámonos creativos, que ya con la Exacto. salud ya lo demás es trabajo nuestro. Sí, y justo pues, a mí lo que siempre me ha gustado muchísimo de ti es que eso de mantenerse creativo está en ti todo el tiempo estás haciendo cosas, cosas novedosas. Y bueno, justo ahora que estamos en esta coyuntura, ¿verdad? De los 500 años de la, ya no me acuerdo cómo le pusieron, invasión, No, le como cambiaron invasión, el nombre, ¿no? resistencia. Resistencia, ahora se llama resistencia. Ahora se llama resistencia. Bueno, invasión no podía ser, ¿no? Eran muy pocos, la verdad. En un primer momento eran como bastante pocos. Más bien era como esta alianza que tiró al gobierno de los mexicas, que al parecer tampoco era tan piadoso con sus vecinos. Hable. Y además lo celebramos en una fecha del calendario gregoriano con en español, castellano, en tiempos, o sea, es como todo está al revés, todo está mezclado, entonces si ya todo está mezclado, tampoco estamos, ¿no? Estamos celebrando qué, la caída o la estamos conmemorando, estamos dando la pauta a un inicio, hay muchas preguntas ahí. Pues yo sí creo que hay como esta parte de los 500 años que pues finalmente, ¿no? 500 años del trauma, ¿no? Que, que evidentemente no ha sido superado y, eh, y que al mismo tiempo pues nos lleva como un poco a repensar esta cuestión pues de la historia geográfica de los pueblos, ¿no? O sea, como de, no sé, a mí me lleva como a muchos lugares que también me parece muy interesante porque también tu obra, por ejemplo, me lleva a reflexionar las cosas desde muchos otros lugares. Y me acuerdo mucho de una pieza que tienes, que perdón, no recuerdo el nombre de la pieza, pero era en donde seguías las instrucciones de un eclipse que habían mandado, pero como así como desde el gobierno español, ¿no? Felipe II, nada Felipe más. II, nada más y nada menos, el mismo que le encomendó al Bosco el Jardín de las Delicias, fue el que dijo ¿qué onda? Que aprovechara tanta tierra que tenía en el globo, ¿verdad? Pues para ver este eclipse. Y yo ya no digo más porque creo que es una pieza, ¿no? Y me gustaría que tú nos contaras. Y es una pieza que no ha terminado, sigue en proceso, porque es el eclipse de luna de 1582. Ajá. Felipe II mandó a hacer la medida de las sombras porque para sacar la longitud de los pueblos, o sea, sacar un paralelo es muy fácil, pero ubicarte la longitud siempre fue el problema para navegar y demás, y para poder hacer las cartografías. Y explicándolo muy sencillamente, haciendo trigonometría, teniendo al menos tres pueblos, haciendo medidas de las sombras del que hace el eclipse de luna
al mismo tiempo puedes sacar la distancia entre los pueblos, los diferentes sitios. Entonces es un proceso que son el documento es un documento bellísimo de un pliego escrito por los dos lados en castellano antiguo, que hay que hacer toda una traducción para poder entender cómo se hace la medida, que además se manda a hacer las medidas a todos los pueblos, a todos los poblados de América, que puedan ver el eclipse, que en este momento pueden ser todos. Algo que es muy lindo de los eclipses de luna es que esos se ven en el área de la sombra, se ven en todos lados, no es como el eclipse de sol que tiene una franja, ¿no? Entonces puedes medir, o sea, estás viendo la luna al mismo tiempo en todos lados, en diferente posición, según tu posición en la Tierra. Y la explicación de las medidas son bellísimas porque es en un lugar descampado, donde puedas sacar la meridiana y durante un día antes o 2 días antes medir la sombra del sol con un gnomón y marcar la sombra hasta que llegues a marcar la meridiana para encontrar el norte y el sur perfecto y saber dónde va a salir la luna. Y luego hay que hacerlo con testigos para que todos dejemos por escrito que la luna salió redonda, completa en su redondez, no esté desfalcada, y de pronto decidir cuándo. ¿Ya empezó el eclipse? No, no ha empezado ya. ¿No? Yo creo que sí, no, se ve en la orilla. Ya empezó, hay que marcarlo. Y entonces todos firmar que ya se marcó. Entonces, es un trabajo en conjunto que requiere como de la experiencia visual, pero desde la propia percepción y del cuerpo. En la ciencia nos contamos todos los relatos a partir de, sí, encontraron con tal eclipse que se comprobó la relatividad de Einstein, se hicieron las mediciones y tienes como esa historia, pero la experiencia del cuerpo, la experiencia de aquel que observa no está dada y no está relatada. Entonces, ¿cómo se hicieron todas esas mediciones? Que se hicieron un montón de eclipses, mediciones y de diferentes tipos, de diferentes procesos. Lo lindo es que cuando lo llevas a cabo te das cuenta que es un día entero, desde que sale el sol hasta que se mete, lo único que haces es observar la sombra del sol y ir marcándola en un círculo. Y luego en la noche del eclipse, marcar y esperar toda la noche desde que sale la luna hasta la hora que te toque el eclipse, marcar la sombra, si se te nubla, tienes que esperar y tienes que declarar por escrito que se nubló y por eso no lo viste. Y no lo haces solo, lo haces con gente, entonces se vuelve como una especie de convivio, de observación, en el que te tomas el tiempo para observar y que lo que percibes es mucho más allá de un dato que va a servir para sacar una cartografía que al final nunca se explicó cómo lo sacaban. Ahora lo sabemos, ¿no? Pero uno hacía su dibujito, su mapa, las marcas en un círculo y se manda el pliego de regreso a España. Y se mandan las instrucciones ya realizadas y después allá el astrónomo del rey se encargaba de hacer la matemática y de hacer la cartografía. Y aquí, ¿quién lo hizo? O sea, pudo haberlo hecho el panadero, con el cura, con... Pero eso es como interesante, o sea, estas instrucciones se mandaban, o sea, cuando las mandaban de España acá, era como para que le hiciera quien quisiera. Se las mandan a los encargados de cada colonia, ¿no? A los virreyes. Después, sí, a los virreyes, y después ellos las reparten y se mandan a todos los pueblos que se pueden enviar. Digo, hubo varias que se enviaron que no llegaron a tiempo, que el eclipse ya había pasado. De hecho, las instrucciones que hemos estado siguiendo es un proyecto que estoy haciendo con Nidia Pineda de Ávila, que es investigadora de la imagen astronómica del siglo XVI, entonces también es un viaje hacer todas estas cosas con ella. Es una persona instruida en la construcción del cielo, ¿no? De cómo estos cielos desde el siglo XVI y desde antes es una construcción humana, es cómo lo percibimos, cómo lo medimos, cómo lo relatamos, ¿no? Y cómo nos convencemos de que es como lo hemos querido, es una convención, ¿no? Como lo vemos. Pero bueno, entonces estas instrucciones que seguimos, estas precisas instrucciones de Felipe II, lo que encontramos es que no habíamos encontrado
los dibujos que se habían regresado. O sea, tal vez se perdieron, tal vez no había, pero es raro no encontrar ni uno. Y resulta que lo que pasó fue que no fue eclipse de luna, fue eclipse de sol y se ve la Tierra. También se equivocaron, ¿no? Wow. No hubo eclipse, entonces mandaron pues una carta de no hubo eclipse, ¿no? La luna nunca se eclipsó, ¿no? Seguramente. Entonces, es fascinante la historia en cómo hemos ido narrando el cielo a través de la historia, ¿no? Pasamos de ciertos modelos, ¿no? Un modelo geocéntrico, de pronto al heliocéntrico, de pronto ya ni siquiera somos el centro de nada, sin embargo nos comportamos como si fuéramos el centro, porque obviamente percibimos el centro desde nosotros mismos, o sea, somos el centro de lo que percibimos. Pero justo es lo que me pareció súper interesante, porque esta pieza te la escuché en un congreso, ¿verdad? De justo como de historia de la ciencia en las colonias de la nueva, bueno, en las colonias españolas, ¿no? Y me pareció, o sea, como que ahora sí que cuando dirían los españoles flipé, de que mandaran las instrucciones, porque me acuerdo que también habías contado que las mandaban al revés, ¿no? O sea, como que no se, las mandaban pues obviamente pensando desde España, ¿no? Entonces, como con instrucciones como muy geocéntricas de donde ellos estaban, que obviamente no tenían nada que ver a lo que le estaban pidiendo a la gente en Nueva Granada, ni en, ni en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no tenían lo cual me parece como un ejercicio interesantísimo también como de entender una diversidad planetaria, ¿no? Y cómo, pues sí, no ibas a poder seguir esas instrucciones al pie de la letra, pues porque estás en otro lugar y es otra cosa, pero claro, ¿no? Siempre muy burocrático, pues porque. Bueno, de entrada la medida del gnomón, se hace un gnomón, o sea, es de una vara, ¿no? de altura, ya, ahí empezamos. ¿Cuánto es la vara? La vara era distinta en México que en Perú. O sea, entonces ya ahí ya los resultados pues ya no nos sirven para sacarlo, ¿no? Y si la mediste y calculaste y que esto era la vara y te quedó de medio centímetro menos, tampoco va a servir, o sea, va a ser un error muy grande en la cartografía. Entonces también pero son procesos en los que el cielo se empezó a usar para medirnos, ¿no? Para ubicarnos aquí. O sea, al final, mirar al cielo siempre nos lleva a la pregunta de dónde estamos. Y después, a través del cielo, empezamos a calcular dónde estamos, pero nunca se respondió dónde estamos. Nada más calculamos el mapa, ¿no? Sí, y un mapa mal calculado, porque como bien dijiste, la vara, pues ahora sí que cada quien la medida de su vara, ¿no? Sin albur, sin albur. Y, y pues al final acabó siendo, pues ya, quién sabe, ¿no? Digo, estaría interesantísimo encontrar como pues, como el documento que tienen ahí del astrónomo del rey, a ver a qué conclusión llegó, pues con algo tan vago, ¿no? Y lo que más me gusta es que tenía que haber testigos, porque no fuera a ver que, ¿no? No fuera a ser que tú lo estuvieras fingiendo. Entonces había que tener como unos 4 testigos para firmar que efectivamente lo viste, como lo viste, ¿no? Y, y además hay algo muy hermoso que como te lleva a observar. Hicimos el proyecto, hemos continuado el proyecto, nos queremos hacer varios eclipses, ¿no? Entre Nidia y yo. Y hicimos con la Universidad de San Diego, con un grupo de casi 60 alumnos, todo un periodo de luna a luna de observación, del cuarto menguante al cuarto creciente, para que les tocara la luna llena cuando fuera el eclipse, que eso fue el eclipse pasado que sucedió el 26 de mayo. No se vio en la Ciudad de México, se veía en Baja California. Nosotros lo medimos en la isla Magdalena, no en Zambuto, cerca de la isla Magdalena, en Baja California. Y tuvimos a los alumnos que eran chavos en los 20, ¿no? 20, 25 años, que estuvieron haciendo observaciones de la luna para ver dónde sale, cómo sale, y darse cuenta que, claro, hoy en día no la utilizamos para nuestro día a día, pero observar y entender a partir de tu propia observación de,
salió la luna, ¿y por qué no salió? O sea, sí hubo quien casi que pero ¿por qué hoy no vimos la luna? Porque era luna nueva. Pero es así ¿pero qué no sale diario? O sea, hubo preguntas que nos pueden sorprender como pensando en que es terrible que no lo sepan, o sea, como si fuera algo que tuvieran que saber, pero si no estamos acostumbrados a ver el cielo, si vives en una ciudad donde tienes iluminado el cielo nocturno y donde no tienes un horizonte que puedas ver cómo pasa el tiempo, tu percepción del tiempo pues la dicta el celular, ¿no? Y tus actividades. Qué fuerte, ¿no? Y creo que esto que planteas me parece súper importante y sobre todo como, em, pues como sí estamos como muy alienados, ¿no? Y muy lejos de estar conscientes de dónde estamos verdaderamente en el sistema, ¿no? Planetario, pues, ¿no? En el sistema vida, planetario, etcétera. Y también lo que está pasando ahorita, como ya a nivel cielos oscuros, que justo decías, que es, digo, aquí ya metiendo la agenda del día de hoy, Sí, del queremos los cielos oscuros, por favor. y ahorita con toda esta link, ¿no? El Starlink de Elon Musk, que aparte acaba de anunciar hace poquito esta cosa que parece lo más terrible del mundo, que es que quiere poner anuncios en el cielo. Es como... No, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿No? Sí, sí, es terrible cuando dices, al menos el cielo era de todos, ¿no? O sea, el cielo, mientras no podíamos llegar a él, era de todos. En el momento en que lo empezamos a transitar desde los aviones y hacer rutas y empieza a haber reglamentaciones en el cielo, ¿no? Cuando hicimos la pieza del primer deseo, del cometa artificial, tuvimos que investigar cómo funciona el cielo en la Ciudad de México, ¿no? En la cuenca. Y bueno, hay una cantidad de reglas, está tan reglamentado como el piso. ¿No? Y hay partes donde no puede volar un helicóptero a tal altura porque si no choca con el avión y las corrientes. O sea, no se ve, pero está reglamentado, ¿no? Y que es uno de los problemas que tenemos ahorita, ¿no? Los aeropuertos, todo este rollo. Pero justo lo que me parece que es, digamos, grave en esta situación actual es que el espacio no está reglamentado aún, ¿no? O sea, digo, hay una ley del 67 en donde efectivamente el espacio es patrimonio de la humanidad, gracias, ¿no? Nos Sí, pertenece, ¿no? no le pertenecemos, nos pertenece. Claro, ¿no? claro. Es una cosa extraña. Pero bueno, saliéndonos de esta parte de que es parte de nuestro patrimonio, ¿verdad? En realidad está muy reglamentado estaba, digamos, ¿cómo le llamarían? Como enmarcado, ¿no? Con ciertas leyes para las naciones, pero no para las empresas privadas. Y esto pues nos lleva a una situación ahorita preocupante en materia de qué onda con estas redes de satélites que no es la primera, ¿no? La de Elon Musk, pero digamos que sí es una que sí está enojando a muchos astrónomos por la cantidad de satélites y, o sea, como de la red de satélites y estas ideas que él siempre plantea que suelen ser controversiales y totalmente así como, ¿no? Como de, oh, voy a meter así anuncios ahí en el cielo, ¿no? Es para buscando ingresos, buscando el profit, no buscando otra cosa, ¿no? No hay un motivo que vaya más allá de un interés económico y que es cuando no está justificado desde otro lado, ¿no? Y que los otros también, digo, está llena de basura espacial la atmósfera de la Tierra. Y que también es eso, ¿no? El problema de la basura espacial, que justo hoy hablábamos de ello en el grupo de Mars Archive, que al parecer una basura espacial le pegó a un satélite espía chino, ¿no? Y entonces, lo cual pues
como vimos Gravity, ¿verdad? Puede ser un súper problema. Y un problema que no se está pues necesariamente tomando las riendas de lo que habría que hacer para verdaderamente limpiar esos cielos, ¿no? Y sobre todo, Todos, entonces, ¿quién tiene responsabilidad de limpiarlo? Empiezan los problemas, no es de nadie, es de todos, entonces, ¿quién lo limpia? ¿Quién lo hace? Tenemos un problema ahí de organización humana. sí, ¿no? Como que haría falta como un... Bueno, yo siempre había pensado como en una especie de gobierno planetario, pero igual también es una pésima idea. Habría ahí el dictador planetario, ¿no? La idea de replicar los modelos que ya vimos que no funcionan, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Ese es un problema y creo que también hay una parte que es pensando desde la práctica artística y desde los proyectos que estoy haciendo ahorita que tienen que ver mucho con la observación como una actividad que es un proceso creativo, o sea, observar te lleva a un proceso creativo porque empiezas a entender no a partir de un dato, sino a partir de tu propia percepción y a partir de eso empiezas a entender, sobre todo empezando por observar el cielo, por observar qué sucede y por empezar como de los diferentes tiempos. Hay un tiempo que lo marca el cielo, que ese es un mundo. Y después hay otros más que van desde el clima, que va de los animales, lo que vuela, lo que camina por la tierra, de las mareas, los vientos, las nubes, las lluvias. A mí lo que me parece interesante también de pronto es que se nos olvidan cosas que antes sabíamos, pero se nos olvidan porque nada más estamos viendo datos y porque las diferentes disciplinas ya no se comunican como quisiéramos. Estamos o sea, esta búsqueda de la interdisciplinaridad. Un ejemplo, las inundaciones que acaban de suceder en Alemania. Pasan cada 19 años, cuando la luna llega a un ciclo en el que o sea, lo sabían los egipcios, cada 19 años hay una gran inundación. Y es porque la marea es una marea extra. Y agrégale, súmale todos los pequeños detalles entre cambio climático y otras cosas, ¿no? Entonces, pero si no lo registramos, no como un evento, sino como un paso del tiempo, como los ritmos naturales, y no los hacemos conscientes, de pronto nos llegan noticias que decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Y entra la paranoia, y entra la crisis, y luego entra el miedo, y entonces como entra el miedo, también nos paralizamos y no hay nada que hacer, en lugar de tener realmente nuestra propia construcción de los ritmos de la naturaleza. ¿y qué crees como que podría funcionar, como empezar a generar bitácoras personales de la vida conectada con los cielos? O sea, ¿cómo nos volvemos a conectar? Bueno, ese es uno de los proyectos que estoy haciendo, Ah, justamente. Sí, ¿y ves? así, No te bueno, lo pregunté. va a sonar anuncio, pero bueno, después te mando liga y demás es una serie de talleres de observación de largos ciclos. Entonces es una vez al mes y empezamos con los ciclos lunares. Y es un proceso de observación en el que no solamente observas, el ejercicio es observar los ritmos a partir de tener un objeto natural que puedes observar, que tiene que estar en el cielo, que va de alguna, o sea, el ritmo lo marca la luna, pero puedes observar nubes, puedes observar un árbol, puedes observar lo que sea que a ti te interese y registrar lo que te significa. Mientras tú mantengas un mismo objeto de observación en un periodo largo, empiezas a ver cambios y empiezas a ver ritmos. Y si al mismo tiempo lo haces con una observación de lo que pasa en el cielo, empiezas a tener correlaciones. Y si al mismo tiempo esas observaciones ves lo que te está pasando a ti, también empiezas a ver las correlaciones. Yo creo que tenemos que empezar otra vez por regresar como en el proceso de observación a un modelo geocéntrico,
porque es muy difícil entender los ritmos celestes si tienes que hacer una geometría esférica y de varios movimientos. Tenemos que empezar otra vez por el horizonte, qué sale, qué se mete, dónde sale, cómo se mueve a la izquierda, o al sur, o al norte, ¿no? Y tener esa constante, que hay algo muy lindo del proceso de observación, que lo que tú le pones atención, ese es tu mundo. O sea, Marcela Chao vive en Marte. Sí. ¿No? Sí, porque es a lo que tú le pones atención, ese es el mundo que tú estás habitando, a lo que le pones atención. Y por favor, o sea, sí tenemos que observar el cielo, la naturaleza, y esa es una forma de relacionarnos con ella, de establecer una relación que algunos es restablecerla y otras es establecerla de inicio, para que realmente, para que realmente nuestra percepción y nuestra forma de habitarla y relacionarnos con un ecosistema sea más sano. No, y me parece importantísimo, ¿no? Yo creo que eh, esta reconexión, ¿no? Digo, independientemente o sea, sí siento que, es que son muchas ideas. Primero, creo que el ponerle atención a los ciclos también nos permite tener en cuenta algo que pues sí tenían, ¿no? Estas culturas prehispánicas que tanto estamos adorando en este periodo, esta idea de lo cíclico y de que ¿no? De ver el tiempo de otra forma que ver este tiempo como lineal y casi casi plano, eh, que, nos, que nos pasa y que ahorita todavía está más mediado por la tecnología en un lugar en donde es más bien en un no lugar, ¿no? En un espacio en donde da igual si qué está pasando afuera, porque ya estás en una vida dentro de una pantalla, ¿no? Eh, y que al final sí siento que nos está consumiendo emocionalmente, psíquicamente, en cuáles son las expectativas y en la imposibilidad de poder conectar no solo con el entorno, sino con nosotros mismos, ¿no? En estar en esta desconexión total. Es regresar a lo sensible y al cuerpo también. Y regresar al cuerpo, porque el proceso de observar no es únicamente visual, tiene que ver también con la temperatura, cómo cambia el viento cuando está la luna arriba o no, cuando se acerca un paso cenital, un equinoccio, un solsticio, empezar a registrar todo eso. Y además la otra es cómo simbolizar esos registros para que sí sean un legado para los que no han nacido, porque también esa es otra de las formas en que nos relacionamos con la naturaleza. Si es para el hoy en día y para el mañana inmediato, es muy distinto a si lo pensamos en tiempos que sobrepasen nuestra propia existencia. Pues también yo creo que por ahí hay todo un tema que yendo a los temas espaciales, Marte, Luna y demás, no estamos, o sea, está el discurso de que es para el futuro de la humanidad, cuando no podamos vivir aquí porque ya nos hayamos echado la tierra, ¿no? Y dices, ¿y por qué tenemos que echarnos la tierra? ¿No? Una cosa es la exploración por el conocimiento, porque tenemos las mismas preguntas de siempre, primordiales, de que seguimos sin contestar, de quiénes somos y por qué estamos aquí. Y otra cosa es que además siempre queremos empujar nuestro horizonte, ¿no? Nuestro mundo se está volviendo cada vez más lejano, más lejano, más lejano, ¿no? Y hay un texto súper lindo que escribió para el libro de Esperando el Relámpago Michael Dowser sobre el horizonte. Ah, mira. Que en ese texto habla precisamente de cómo los monstruos que habitaban detrás del horizonte siempre tenían forma de esas cosas que nos daban miedo y eran Cthulhu, Cthulhu. sirenas, sí, ¿no? Y así sirenas y grandes calamares y vete a saber qué, ¿no? Y lo que había en las islas, de los cíclopes y los monstruos de otras islas, ¿no? Todo lo que iba más allá del horizonte. Y habla como los nuevos monstruos son invisibles, ¿no? Justamente como lo que estamos viviendo, que tiene que ver con un horizonte del conocimiento que tenemos, que creemos saber y no. Y entonces
empujamos, 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 pensando que además lo vamos a poder controlar todo y que lo vamos a saber tarde o temprano. Pero en la ciencia siempre, no sé en otras, pero por ejemplo en la termodinámica hay un límite. Ese límite es, de aquí ya no pasa, o sea, no hay forma, no puedes, ¿no? O sea, No ahí, se puede no me evitar acuerdo la cómo se llama, entropía. ya no se puede, ¿no? Entonces, pensar que nuestras capacidades son infinitas es un ego muy grande de la humanidad. Sí, y creo que, digo, hay muchos aspectos de lo que estamos hablando que me parecen súper importantes. Uno que me parece terapéutico, así importantísimo, es justo lo que planteas de este proyecto que tienes y que creo que ya deberíamos de todos contribuir a él, que es ver estos ciclos en nosotros, ¿no? O sea, la importancia de ver un horizonte, de vivir una puesta de sol, de ver la luna, aunque estemos metidos en una ciudad y en cubos, ¿no? Eh, Se ve, o sea, hay estrellas que desde la Ciudad de México en el día más contaminado, si no hay nubes, ves perfecto a Sirio, ves Antares, hay varias estrellas que puedes ver. O sea, no y necesitamos, planetas, bueno, Marte, como Marte, Júpiter, Saturno. Júpiter, Saturno, Venus y Marte que están ahorita casi creo que hace poquitito estaban en ese momento en donde son los amantes cósmicos. Pero sí, efectivamente, como vivenciar los cambios del día a día y de nuestra temporalidad en esto pues que es mínimo, ¿no? O sea, al final sí creo que lo que a mí me parece fascinante eh, de muchas de tus piezas y también del pensamiento eh, científico y obviamente de la astronomía es como esta capacidad de poder ver en millones y millones y millones de años y poder entender pues como todos estos procesos que llegaron a que nosotros ahorita estemos aquí, pero mañana quién sabe, ¿no? O sea, mañana no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ser de nuestros átomos, en dónde van a pasar, ¿no? Me acuerdo mucho en una visita guiada de tu exposición de Esperando el Relámpago, que, que uno de tus invitados, creo que era Jesús, Sí, puede ser, Jesús González y González. Jesús González, ¿sí? Exacto, Chucho. Es que le iba a decir Chucho, pero dije, "Ay, qué falta de respeto." Director del Instituto de Astronomía, Jesús González y González, que le mandamos un saludo. Alias Chucho, ¿no? Y entonces justo que estaba hablando de esta pieza que tienes del velero, en donde bueno, se tomó esta foto del velero en un momento en donde fue el temblor del 2017, ¿no? Que fue así como una coincidencia, obviamente, muy extraña. Y justo él nos decía que todo lo que somos pasó, ¿no? Por tanto tiempo, espacio y hasta soles, ¿no? Para que llegáramos a existir, ¿no? Y sí siento que, digo, lo dice también Carl Sagan, ¿no? Pero esta idea de poderte pensar muchísimo más allá de la carne que ocupas, me parece esencial para poder pensar en otro tipo de cuestiones que tienen que ir mucho más allá de la explotación de los cuerpos, las personas y los animales y los recursos o lo que sea, ¿no? O sea, como entender que somos un pedacito de algo muchísimo más grande, ¿no? Y que lo decía Hannah Arendt diciendo que todo instante es un milagro. El milagro no es lo que es fuera de lo común, o sea, lo común ya en sí es un milagro. Que estemos hablando aquí es un milagro, ¿no? Porque para eso, ahí citando a Carl Sagan, tuvo que pasar un Big Bang. Entonces, empezando desde ahí, ¿no? Que es la pieza de primero un Big Bang que decía Carl Sagan, para hacer un strudel de manzana, lo primero que tienes que conseguir es un Big Bang, ¿no? Y es hermoso siempre irte al como A lo macro, más macro, para macro, llegar. macro, para dimensionar tu existencia, redimensionar tus acciones, redimensionar tu tiempo aquí, y que esa
ese no infinito que decía que nuestras posibilidades de conocimiento no creo que sean infinitas. Creo que sí, nuestra capacidad poética o artística sí pueden ser infinitas y que esas nutren nuestras formas de estar en el mundo. Quizá no podremos contestar pero, con certeza. Hoy en día no sabemos, todo apunta a que el Big Bang sí es el origen del universo. Ese es el consenso, Pero, pero pues, tal vez un día se cae esa teoría y estaría mi padre dirigir, ¿no? Para reformar, así como de, ¿y ahora qué? ¿No? sí, justo hace poco estábamos hablando en un grupo ahí de clavados del espacio sobre, por ejemplo, ¿no? Como inteligencias extraterrestres. Y, y entonces justo cómo podríamos verdaderamente conectar con estas inteligencias extraterrestres, ¿no? Y entonces ahí está toda esta rama científica que dice, no, pues lo que habría que hacer es comunicar con ellos a través de las matemáticas, porque las matemáticas son un lenguaje universal, ¿no? Pero, y justo me vino a la cabeza un artículo de un cuate que escribió en esta revista que se llama Ion, sobre, ¿y qué tal que las inteligencias de otros planetas son cetáceos, ¿no? Y pues aquí con los cetáceos, pues no hemos llegado muy lejos, ¿no? O sea, así como, por más que le estés diciendo Pitágoras, así, y le estés tratando de hablar en Morse, ¿no? Este, o le quieras explicar pi, o sea, yo no sé, ¿no? Los delfines hacen círculos con, así ya que ya me clavé así de, no, igual y sí. Pero igual nos están diciendo algo, Ale. Te puedes comunicar con tu perro, tu gato, hasta, digo, con tu caballo, ¿no? Pero es un lenguaje en que no estás hablando, no le estás contando cuáles son tus teorías, ni cuáles son tus planes. Es un lenguaje más emocional, ¿no? Es un lenguaje de sentimientos, de percepción, que va más allá a veces de lo que nosotros podemos percibir o que no que podamos o que estemos listos para percibir, ¿no? También. O sea, que estemos abiertos a percibir. Sí, Sí, hay un tema, para definir primero inteligencia, ¿no? O sea, hablamos desde la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? O sea, tiene que ser vida como la conocemos. o no, ¿no? Pero, o sea, justo, ¿no? Como yo sí siento que tenemos como tantos hoyos interespecie en este planeta que, que es todavía más así, no sé, como soberbio pensar que podemos conectar con vida en otro, ¿no? O sea, si yo me cuesta mucho trabajo mi gato, así no lo entiendo nada, ¿no? Como, ¿y por qué me estás atacando? ¿Qué quieres? ¿Tienes comida? ¿No? O sea, como poder justo llegar a un lugar de entendimiento de esa otredad en algo muy, incluso entre nosotros humanos, ¿no? Que no nos El entendemos lenguaje es nada. nuestro tema principal, ¿no? Hay una anécdota bien bonita que no recuerdo el nombre del científico de los que en un inicio estaban enseñándole a hablar a un chimpancé o no enseñándole a hablar y de pronto logró el chimpancé, no sé si dijo 3, 5, cuántas palabras, pero sí aprendió palabras y sí podía decir, no sé, agua o algunas palabras, ¿no? Hacer crear una forma en que sí podía repetir la palabra, ¿no? Y la pregunta que le hace uno de sus estudiantes es, ¿y tú cuántas palabras chimpancé aprendiste? Uh, uh, Estamos queriendo que aprendan, pero nosotros no estamos aprendiendo el lenguaje. y sí creo que tiene que ver con esto de conectarse desde otro lugar, ¿no? Sí, y yo creo que, por ejemplo, en todos los trabajos interdisciplinarios o con varias disciplinas y que tengo que desde otros y que tienes que hablar, en el caso de hablar con los astrónomos o con los físicos nucleares o hablar con un biólogo o con alguien dedicado a ecosistemas o un matemático, de pronto hay palabras que no puedes usar. O
sea, hay palabras que para nosotros como creadores, como artistas, significa algo muy distinto que para ellos. En alguna ocasión, en una sesión de trabajo, que éramos varios artistas y algunos físicos, hablamos de que nuestros procesos creativos eran orgánicos. Y fue así como de, no, un proceso creativo no puede ser orgánico. O sea, o sea, ¿cómo orgánico? O sea, ¿del cerebro? Pero o sea, es la electricidad de las neuronas. O sea, como que fue como de, ¿qué quieres decir con eso? Y como esos son un montón de ejemplos de que tenemos lenguajes distintos, a partir de que, claro, separar los estudios y las especialidades nos llevó a tener progresos muy específicos en la uña del dedo gordo de la iguana que habita en la selva baja de Yucatán. Pero, ¿no? ¿Qué tiene relación eso con las fases lunares o con la precesión de los equinoccios o con los vientos o con los sonidos de los tambores de la comunidad más cercana? Yo qué sé, o sea, no lo estamos relacionando. Y esa es la parte en que, según cómo juntemos los datos, ¿no?, de todas las especialidades, pues construimos mundos completamente distintos. Entonces también ahí ya tenemos mundos distintos entre nosotros también. Que eso me lleva a un tema que me parece muy interesante, que sería el tema de la transdisciplina, ¿no? Que a mí me parece una utopía, ¿no? Por decirlo de la mejor manera. Eh, que la idea de la transdisciplina sería justo encontrar como una especie de esperanto entre disciplinas que nos permitiera a todos, ahora sí que en lenguaje inclusivo y todo, ¿no? Que nos permitiera estar como en una horizontalidad de la forma en la que podemos como entender que no hay un conocimiento arriba del otro, porque también está esta onda de que los científicos sienten que las ciencias exactas son mucho más importantes que las ciencias mal llamadas ciencias sociales, porque en realidad no son una ciencia y bla, ¿no? Y entonces lo que genera como una división y una falta de conexiones entre las dos, y más bien como generar estos puentes, que es un poco lo que hace esta parte del arte, ciencia y tecnología, ¿no? Como tratar de establecer una serie de puentes para poder comunicar. Y la dificultad que es, que justo como lo estás diciendo, eh, poder verdaderamente establecer una comunicación con alguien que justo el uso que puede uno tener flexible de las palabras coloquialmente le parece como que ya lo estás llevando a un universo en donde cambia todo el significado de una frase, ¿no? Sí, y que además, retomando un poquito esto que es como la ciencia como la que tiene ahorita la razón, que a veces no es algo que promueva la misma ciencia. O sea, los científicos mucho más serios que conozco te dicen, no tenemos idea. Nosotros preguntamos, buscamos, hacemos experimentos, pero que nos digan que nosotros tenemos que explicarles cómo es, tampoco, ¿no? Saben de sus limitaciones como ciencia, y es algo que de pronto se le cedió a la ciencia un poder que es quien nos tiene que contestar las preguntas. Y con algo basta que hoy en día que te digan, lo dice un científico, para que sea cierto, ¿no? Para que lo tomes como verídico. Que hace muchísimos años, pues, bastaba con un sacerdote, ¿no? O lo decía el rey, o lo decía el oráculo, o ¿quién te lo está diciendo, ¿no? En lugar de encontrar una forma de entender en el conjunto. Y en esa horizontalidad yo lo que veo que más que una horizontalidad tiene que ser un caldo tlalpeño. O sea, tiene que estar todo revuelto, ¿no? O sea, si vas a estudiar, o sea, en las universidades, por ejemplo, ¿no? Estudias y te separan ya casi por carrera, ¿no? Por especialidad. Y proyectos transdisciplinarios sí se hacen, pero de pronto es un semestre y se acabó, no hay de largo alcance. Esos proyectos de largo alcance, o sea, que no se acaben como estamos acostumbrados de que cada sexenio se acaba el proyecto y empiezas de cero, ¿no?
el que se acabe cada semestre, se acaba con tu calificación y no sigue. En lugar de que realmente los proyectos no sean, una, no son para la calificación, ¿no? Dos, se hacen entre los diferentes perfiles de cada quien. El que está estudiando matemáticas pone su parte en matemáticas, el que está estudiando diseño, su parte de diseño, el que está estudiando psicología, su parte de psicología, o sea, como realmente mezclar. O sea, creo que mezclándonos es como lograríamos como no decir tú sabes de esto, no, yo no sé de esto. O sea, como realmente tener esa comunicación desde un inicio, no cuando ya el idioma, el lenguaje de cada quien se cerró y después llegas y dices, sí, Sí, es ¿cómo que vamos a súper trabajar? especializa y entonces ya encontrar ese esperanto eh, transdisciplinario se vuelve una chamba de traducción, ¿no? Constante. Sí, la vida exige tanto hoy en día que tienes que saber, o sea, que te metes más en lo tuyo y que ya no tienes ni idea de nada más, ¿no? Entonces, cuando te encuentras a alguien más, ¿no? Como la primera vez que llegamos a ciencias nucleares, decides que queremos trabajar con ustedes, ¿no? ¿Pero qué van a hacer? ¿Quieren pintar átomos? O sea, ¿qué? Sí son artistas, ¿no? Sí, que, ¿pero qué quieren hacer? O sea, ¿cómo? ¿Pero qué quieren hacer? ¿Arte con ciencias nucleares? O sea, ¿pero qué? No entendemos, ¿no? Era así como de, qué raros estos. Sí, sí creo bueno, se han abierto muchas puertas, se han hecho muchos esfuerzos por parte de muchos lados, muchos, pero nos falta mucho. Sí, y creo que ahí hay dos puntos que me parece importante señalar. Uno, creo que es el lugar desde donde se enuncia el saber, ¿no? Eh, que está un poco también relacionado con la pieza que hablábamos de Felipe II y ¿no? Y el astrónomo del rey, ¿no? El lugar donde se enuncia ese saber y qué tanto se cuestiona ese lugar y ese saber, ¿no? Y por otro lado, creo que también está esta parte, y regresamos como a esta onda de esta atomización de las disciplinas, pues lleva a una falta de comprensión del todo y por lo tanto también lleva a una falta de atención a los procesos hacia aún más allá, ¿no? Como lo que hablabas de esta cuestión de poder ser consciente de ciclos a lo largo de tiempo, ¿no? O sea, que no es pues yo empiezo la carrera y entonces voy a tener este proyecto transdisciplinario, lo que sea, y pues ya se acabó al semestre 2 que Cuando, sí, cuando estudié construcción naval, lo que era padre es que entras al estudio y empiezas con un barco que empieza de cero y que se va a construir tal vez en varias generaciones. Otro que te toca la mitad, otro que te toca terminarlo wow, y hay otro que te toca botarlo, ¿no? O sea, que sí, y navegarlo. Otros que sí son chiquitos y que tienes que empezar y terminar. O sea, hay como varios procesos, pero participas en un proyecto de largo alcance y otros en más cortos, otros entras justo a la mitad. Hay algo muy, muy padre ahí. Pero algo que dijiste, esta parte de cuestionarnos, creo que es lo importante, de no recibir información, datos y después ver cómo incluso visualizar esos datos y hacer un proceso creativo de visualización de datos. O sea, no se trata, para mí se trata de preguntarnos. Y en las instrucciones, entre varias de esas instrucciones de Felipe II, hay unas increíbles que también es para conocer cómo son los usos y costumbres, en pocas palabras, de los pueblos de América. Y hay preguntas increíbles de ¿y cómo son las plantas? ¿Y de dónde viene el río? Hay cañadas, no hay cañadas, hay montañas, se ve, cómo sopla el viento, este, cómo se comportan las mujeres. Hasta hay preguntas ¿y es un pueblo este, con actividades morales laxas. aceptables, ¿no? Hay preguntas increíbles, ¿no? Hay preguntas sobre las creencias, sobre si la gente tiene un matrimonio más, si cómo se visten, cómo son las casas, cómo están ubicadas, si el pueblo ve al norte, si ve al sur, o sea, es como, ¿qué preguntas para conocer hoy en día un lugar? Oye, me fui a
San Juan de las Canicas. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, mira, aquí están las fotos. Y ya no hay ni la descripción ni la... O sea, ya ni siquiera ya le preguntaste que se fue a San Juan de las Canicas porque ya te enteraste que ya se fue a través de una red social. Y toda la parte de la posibilidad de la conversación, de la pregunta, la respuesta, la descripción, el diálogo que podemos tener entre nosotros a partir del cual surgen nuevas cosas que enriquecen nuestro conocimiento porque lo producimos en el momento de conversar, lo producimos en el momento de articular. Eso es algo que para mi gusto es donde uno está en el mundo, o sea, en esas conversaciones. Digo, puedes estar en las redes sociales, puedes hacer eso y demás, pero no dejar esa otra parte en la que existe la conversación, el diálogo, donde construyes tu propio conocimiento a partir del cual tú te preguntas. Sí, y yo creo que también tiene que ver con esta reelaboración de la memoria, ¿no? O sea, en el minuto en el que estás narrando cómo fue ese atardecer en San Juan de las Manzanas, ¿no? Eh, vuelves a vivir ese atardecer en San Juan de las Manzanas y justo, digo, regresamos al lenguaje, ¿no? También estás buscando las palabras para llegar al otro, conectar al otro, a tu narrativa, ¿no? Que creo que es esta parte de lo poético que hablabas, ¿no? Que O no... es como justo o sea, yo te preguntaría, ¿cómo es un amanecer en Marte? ¿No? Que ya nos han mandado fotos. Sin embargo, es una foto. Y para mí es como que me imagino qué velocidad va el sol, porque la velocidad, o sea, la velocidad, el tiempo que tarda el sol en meterse, que realmente es el tiempo de la rotación de cada planeta, es distinto. El, el dónde se pone y la atmósfera son otros colores y qué tan rápido se enfría, ¿no? Y bueno, pues no sonarán pajaritos, pero tal vez los el polvo, geysers, el ¿no? polvo, se levanta Eh, el polvo, ¿no? sí, debe suceder algo, ¿no? Hay viento. Sí, y bueno, ¿no? O sea, digo, al final creo que esta conexión, ¿no? Como de cómo sería vivir algo como justo una puesta de sol, un amanecer en Marte, con este azul, ¿no? Porque la atmósfera de Marte, pues es muy porosa, no es para nada la de la Tierra, tiene otra composición, y entonces tienes estos cielos azules en el atardecer, pues sí ha de ser todo un viaje ser el controlador de uno de estos robots y verlo, porque nosotros estamos muy lejos de lograrlo, ¿no? Tener un joystick para decir voltea para allá. Exacto. A ver, pero seguimos mediados por pantallas, ¿no? Y por inteligencias artificiales al final, que, que, que me parece algo muy interesante en el sentido de que sí hay esta sensación de que si juntas toda esta información que nosotros estamos ahora sí que generosamente compartiendo con, ¿no? Las redes sociales, en fin, el teléfono, por traerlo en la bolsa, en fin, toda esta información que aparte es muchísima, como si esto fuera verdaderamente a dar una fotografía de lo que somos, ¿no? Y me lleva un poco a este cuento de la invención de Morel, de Bioy Casares, como esta idea de que en realidad estamos generando hologramas de nosotros, ¿no? Sí, yo no sé si hologramas, pero una imagen que no es la que, ni siquiera la que habitamos, la que vivimos en carne propia, ¿no? O sea, ahí está llena de cosas alrededor. Entonces, para mí es así como quitar esas capas para encontrar y sí, uno recibe datos, información, imágenes, pero no es recibirla y ya, la siguiente, y crear como un archivo en una memoria y nada más, sino es que le reflexiono a cada, tomarse el tiempo, ¿no? Tomarse el tiempo para reflexionar. Y ahorita que decías eso, o sea, por ejemplo, en esta, yéndonos un poquito atrás, lo que decías de Chucho, del milagro de todo esto, de que estemos aquí, de por ejemplo, de que estemos, o sea, que la Tierra pueda, o sea, hubiera podido generar la vida en la Tierra, los puros eclipses, o sea, la Luna tiene un tamaño preciso para que
se vea, para que tape el sol. Y dentro de no sé cuántos miles de años o millones, ya no va a haber eclipses, porque la luna se va a alejar lo suficiente para que iba a ser más chica que no va a tapar el sol. Entonces estamos viviendo la era de los eclipses solares totales. Y, que son de este planeta, porque si te vas a Marte, exacto, el en Marte. eclipse es distinto, o sea, es una papita ahí pasando por el sol. Tránsito es un tránsito, deja de ser ya no es un eclipse, ya es un tránsito. Incluso los eclipses de luna que tenemos nosotros, que es como se pinta la luna de rojo y la luz, ahora que que tuvimos esta oportunidad de medir el eclipse de luna en Baja California, que fue hermosísimo, ¿no? Todo el día estuvimos bajo el sol, que además eso, darte cuenta que te agota y todo viendo el gnomón, siguiendo la sombra y sí, no te puedes poner un paraguas porque, o sea, una sombrilla porque tapas el sol, Tapas el entonces sol. te isolas, ¿no? Pero en un lugar hermoso, siguiendo, sacamos nuestra meridiana, preparamos nuestro instrumento para las... Pero, ¿ya encontraron el tamaño del gnomón? ¿El tamaño verdadero del gnomón? Bueno, para hacerlo, sí, más o menos. Metimos uno, ¿no? Sí. Pero al menos todos nos pusimos de acuerdo entre Entendamos que el gnomón mide tanto, punto. Sí, entre todos los participantes, pero además cada quien tenía que construir su instrumento igual que acá, que fue bellísimo eso, porque lo bello fue que hicieron los ejercicios. O sea, no importa si salía o no, si sale bien o no, porque nadie va a hacer los cálculos de los dibujos para realmente hacer nuestro mapa, aunque podríamos hacerlo. Pero hubo gnomones que es que no tengo nada y estaban en pandemia encerrados, o sea, no es de que voy a comprar algo. Entonces hubo gnomones así de pegar las dos plumas Vicks o el popote y las pizzas, o sea, las cajas de pizza de Beto a saber que compraban pizzas, ahí estaban las cajas pegadas y ahí dibujaron su círculo y hubo los que lo hicieron un poco más profesionales porque tenían otras herramientas, pero todos lo hicieron y todos salieron y hubo, claro, frustración del que le tocó nublado y no vio el eclipse, y hubo el que les tocó el cielo más hermoso, ¿no? Nosotros fuimos de las afortunadas que sí lo vimos, pero salió la luna y salió hermosísima, bellísima, y luego se empezó a nublar y el eclipse empezaba como a las 3, 4 de la mañana, agotadas el día anterior de haber sacado la meridiana, y bueno, pues me duermo un ratito, me despiertas a ver si está, ¿no? Y entre que había coyotes, ¿no? Alrededor, y que teníamos que no se acerquen los coyotes, la fogata, ¿no? Todo el set así al estilo, yo me imagino, siglo XVI, y así con lo mínimo que teníamos. Entonces, bueno, ya abrimos y ya empieza el eclipse, lo vemos, empieza a abrir el cielo. Y el momento cuando la sombra de la Tierra se cubre la luna, en ese momento se encendió la Vía Láctea. Y eso yo no lo había visto. Wow. O sea, ver la Vía Láctea con luna es muy difícil porque la luz de la luna la bloquea. Y aquí, en el momento que entró la Tierra, se veía la Vía Láctea. Era así como de, esto no me lo esperaba ni siquiera, pero darte cuenta que sucede fue una belleza absoluta. Pero como, bueno, tenías que medir el inicio del eclipse y el final del eclipse y se nubló al inicio y se nubló al final, entonces nuestro dibujo está todo borroso. Pero no importa, ya con esa experiencia, o sea, yo la verdad creo que tienes una colección de experiencias de tu práctica artística que son una joya. Ya empieza ese libro de memorias. No, y lo que sí empieza ya después te compartiré la información para que la pases a todos nuestros marcianos y demás. Marcianos y demás que quieras entrarle porque el ciclo, este proyecto va a empezar, la cuenta larga empieza también en el equinoccio del 22 de septiembre cae. 22 de septiembre. En un mes más o menos. Entonces pronto, como en una semana ya sale la información para que hagamos. Ay, ya, yo apuntada, ya está. Sí, no, aparte sí siento pues que sí, o sea, como volver a conectar
con nuestro lugar en algo más allá de la caja que nos hicimos como hábitat, ¿no? Sí, y algo hermoso es eso, cuando te das cuenta y dices, puedo dormir en el exterior. Bueno, digo, en algunas ocasiones el clima te lo permite y esto, puedo voltear a ver el cielo, ¿no? Los participantes que tuvimos para este proyecto, hubo algunos que decían, nunca lo había hecho, nunca me había tomado el tiempo de todos los días salirme 10 minutos a ver el cielo. Y era casi que al final de las sesiones y del curso, así de casi que hubo que, pero podemos seguirlo viendo, ¿verdad? O sea, sí, Es tuyo, es es tuyo. tuyo. O sea, A menos de que golpea. Elon Y Musk te además lo quite, es puedes tuyo. crear tus propias constelaciones. O sea, no tienes que hacer, no tienes que, o sea, yo tengo mis constelaciones que son las que yo veo en el cielo cuando, porque así me lo dibujo y así lo puedo entender. Tengo mi traducción también a las constelaciones convencionales en que todos estamos de acuerdo, pero mi forma de mapear el cielo para yo poderlo entender y es mi propio cielo, ¿no? O sea, podemos, porque es una construcción humana el cielo. Y creo que me parece, esto me parece así, ¿no? Como la construcción que uno se hace de su realidad, independientemente de que exista una sociedad y una cultura, etcétera. Pero al final, pues evidentemente alguien dijo, bueno, esto se va a llamar Osa Mayor y esto Osa Menor y, ¿no? Pero nadie, o sea, eso no se llama así, ¿no? O sea, en realidad eso es una convención y esa convención, o sea, creo que regresa a esta parte del lugar del conocimiento y del lugar de la enunciación del conocimiento y de dónde sale, ¿no? Esta gnosis, ¿no? Y cómo te puedes apropiar de esa, de tu lugar en el universo. De tu lugar y tu tiempo, que esa es otra, porque nuestra medida de tiempo ya está dada de una manera también, ¿no? Entonces, ahorita tenemos hasta cómo definimos el segundo perfecto, porque en la ciencia, claro, que entre mejor midas, mejores son tus resultados y tus datos. En la ciencia, pero yo no me relaciono con un segundo diciendo que es la frecuencia que saca el átomo Celsius 133 y tal, no sé cuántas variedades, que es un número con no sé cuántos, un 9 con no sé cuántos números. Dices, eso no me dice nada. O sea, nada más me dices un átomo de Celsius y ya me perdiste, porque ni me lo puedo imaginar. Sin embargo, el tiempo, o sea, cambia cómo lo percibes y yo te digo, o sea, el tiempo, el tiempo en que florean las jacarandas en la Ciudad de México. Es un periodo de tiempo. Y es un periodo de tiempo que reconocemos. Que no importa cuántos días dure, o sea, cuántas revoluciones, cuántas, o el tiempo de una lluvia, ¿no? O el tiempo de un parpadeo. O sea, cambia completamente nuestra relación con el tiempo. Ahí la pieza que eso ya está terminada, que estoy, todavía no sé dónde la voy a mostrar, nada, pero es el reloj de sol para la luna. Mm. Sí. Wow. Esa fue un proyecto de los del sistema. Ujú. Y la idea, yo quería hacer un reloj de sol que sí te lo puedas llevar a la luna y que si alguien va a la luna algún día, pues que algún día se lo llevaran. Después dije, no, cambio de idea, el reloj ya está en la luna y es un ¡Pum! cráter. Y es un cráter. ¡Wow! ¡Qué Es el hermoso! cráter Aristilus. Entonces, en Aristilus, que además es un cráter bien bonito, y bueno, Aristilus fue astrónomo también, ¿no? Tiene en el centro tres como montañas, que son como tres picos, que son mucho más grandes que el Everest. Y es un cráter de los que tienen pico en el centro, porque se ha de haber formado de alguna manera con impacto y también con salida volcánica del, del, de lava del interior de la Luna. Y entre esos tres montes centrales se ve salir el sol en ciertos ciclos de la luna. Pero lo interesante es que un reloj de sol en la luna mide un día solar. Y un día solar en la luna dura 29 días. ¡Wow! Entonces,
lo vamos a dividir, ok, si lo dividimos en 24 horas, ¿cuánto tiempo dura una hora en la luna? O sea, si llegamos a habitar la luna, ¿nos vamos a llevar como el Apolo 11, la hora de Houston? Esas son las preguntas de la vida espacial, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, mi reloj de sol en la luna tiene, yo nombré las horas de la luna, dependiendo de las sombras de Aristilus, dependiendo de historias del tiempo y de mitología en la Tierra desde tiempos ancestrales hasta la fecha, ¿no? O sea, es como todo una forma de cómo nombras ese tiempo, porque además la parte del sol en el cenit, en la luna, o sea, cuando no hay sombra dura mucho tiempo, igual que la noche, ¿no? La noche, el tiempo de la noche, es casi cómo cambia toda la percepción del tiempo ahí. Estamos acostumbrados a esta percepción del tiempo. Y bueno, en ciencia ficción se utiliza mucho el nombrar el tiempo de otras maneras, ¿no? Pero casi siempre se van a nombres que tienen que ver como en la ciencia ficción, con cuestiones de átomos y de velocidad de la luz y algunas ondas o qué sé yo, ¿no? Pero es como lo nombramos. En otros tiempos también se nombraban las eras por los gobernadores, ¿no? Por los emperadores romanos. Es en el tiempo de tal emperador, en el tiempo de cuando sucedió tal cosa, en el tiempo que emigran los patos, en el tiempo que llegaron las monarcas. Wow. Cómo nuestra relación con el tiempo, y ahorita estamos hablando del tiempo de pandemia, pero en el tiempo de pandemia también sucedieron otras cosas. Aquí llegaron halcones, se vieron halcones, hay algunos gorriones que no llegaban antes que ahorita están, esperemos duren, ¿no? No, pero Entonces, me parece totalmente, ahora sí que alucinante lo que estás diciendo, ¿no? Y, y ya lo quiero llevar a Marte, obviamente, porque ya sabes, cada quien sus obsesiones, ¿no? Entonces ya estaba pensando si alguno de los volcanes de Marte te serviría, así para hacer un reloj. podemos pensar en o sea, cómo serían y cuáles son esos tres tiempos, el de la Tierra, el de, ¿no? Yo estaba pensando en una especie de lugar donde pensamos en habitar esos lugares y no vamos a tener sitios sagrados ahí. No, Sitio claro. sagrado no pensado desde una religión, sino pensado desde el lugar que respetas, donde estás, donde contemplas, donde reconoces, donde te redimensionas, ¿no? Entonces pensé en Aristilos como ese lugar porque sí tiene, que claro, que para que se vea el sol salir por ahí, tiene que ser son más de 19 años, ¿no? Un Mm. poquito más de 19 años para que vuelva a salir el sol entre los dos picos y se va a salir así casi como... Es una belleza, debe ser un acontecimiento hermoso, ¿no? Y debe haber fenómenos astronómicos que no conocemos y que deben ser bellísimos. Bueno, el proyecto que estamos ahorita trabajando estoy haciendo con Emilio Hinojosa Carrión Ujú. y estamos haciendo el proyecto del 5 de abril del año 15.232. Justo lo tenía aquí, mira. Ese mero, sí. Ajá, Es fascinante, apúntalo en tu agenda, ¿no? Es un evento apuntadísimo. astronómico que no hemos visto, No, ¿no? ya, o sea, es de, por eso lo tenía hasta No se ha marcado. visto sí, ese evento astronómico no encontramos en el pasado, ¿sí? Que hubiera sucedido. Pero ese día, que además es del calendario gregoriano, tal vez tenemos que hacer un par de ajustes, ¿no? Pero como está en las coordenadas donde está Baja California, se va a ver un eclipse total de Sol y un tránsito de Venus al mismo tiempo, simultáneos. Entonces empieza ¡Pum! el tránsito de Venus y después llega la Luna y se cubre, ¿no? Después sale. Entonces va a haber un momento en que el Sol, la Luna y Venus se van a ver como en el disco solar. Debe ser fascinante, ¿no? Wow. Y la pregunta es, la mayoría, o sea, hay gente que dice es que
no va a haber nadie. Digo, no sabemos si Baja California va a estar arriba, sobre el nivel del mar o Si se va a no, seguir llamando Baja California, ¿verdad? si va a tener fronteras, si no, si va a ser isla, si va a ser Si la Tierra trópico, esté. no, y va a ser trópico, o no sabemos qué va a pasar. Pero sí sabemos qué va a pasar en el cielo. Entonces, el hecho de que podamos calcular matemáticamente el cielo El y no futuro. sabemos del futuro, pero no tenemos ni idea qué va a pasar con nosotras la próxima semana. Eso está increíble. O sea, hay una Sí. dimensión de nuestra forma de ver el futuro, pero y no poder imaginar, o sea, los que me han dicho es que yo no me imagino que el ser humano va a estar dentro de 13,000 años en la Tierra. Hace 13,000 años estábamos aquí, los Homo sapiens, ¿no? Y con dificultades y se sobrevivieron miles de cosas. No veo por qué tal vez no lo logremos, ¿no? Yo la verdad es que no sé si estemos, no estemos o qué sea de esto, pero algo que me parece totalmente alucinante es esta idea de del tiempo cuando ves las estrellas, ¿no? O sea, al final estás viendo algo que ya fue, ¿no? O sea, estás viendo el reflejo de algo que ya fue, que está súper lejos o sea, como toda esa cantidad de tiempo que nos atraviesa, ¿no? Y que al mismo Pero tiempo, imagínatelo así. En lugar de que te imagines que, ok, yo lo que estoy viendo es el pasado, porque es la luz que salió del pasado y llegó hasta mis ojos y ahí estoy viendo ¿no? Estoy viendo la el, luz del pasado de hace 13 millones de años ¿no? De años luz. Si tú lo que te imaginas es que la estrella es la que está viajando hacia ti, o sea, la estrella sigue siendo presente. no, o sea, a mí me sigue pareciendo de todos modos una locura, porque es como como una permanencia en el tiempo-espacio a pesar de una forma, ¿no? En la que estuvo, y de pronto sigue siendo de otra forma, y sigue Hay estando, una, ¿no? sí, hay una cosa que no sé si sea cierta, o sea, es así como me la contaron en una plática, pero que me parece fascinante la posibilidad de que sea cierto, es que todo lo que se transmitió por antena, por radio, en ciertas frecuencias, pues la onda sigue viajando y Ajá. algunas siguen en el universo. Entonces alguien con una antena puede capturar algo que fue de hace 50 años. O sea, es Y como, sí es verdad, hay hasta luego te la paso, sí, la tengo que encontrar, pero había una página web en donde podías ver, según la distancia de la Tierra y la onda, dónde estaba ya la onda de radio. O sea, en qué lugar del sistema solar. la del satélite también pasa igual. Pues yo supongo, ¿no? O sea, si no, como nos estamos enterando de qué onda con el Voyager, pues de alguna forma tiene que regresar, de alguna, ¿no? Pero es no sé, sí, entonces lo que estamos hablando ahí, ¿quién se quedará? Se quedará, bueno, no sé porque esto no es radio, ¿no? La próxima la hacemos por radio. Y la del Voyager sí, pero las otras, si queremos la permanencia, tiene que ser por radio, ¿no? Es así de... Creo que necesitamos empezar a tener una radiodifusora, ¿no? Aunque sea M, para que se expanda nuestra voz por el universo y eventualmente llegue a... Pero, y lo que ahí me imagino que es bellísimo es que, a ver, sacas la onda por el radio, ¿no? Entonces sale la onda así, sale el universo, pero ahí está en silencio. La onda solo existe en el momento que alguien hace así de, ¿no? Agarra y con otra antena y puede escucharla. Y le tiene algún sentido, porque pues igual, ¿no? O sea, como estos chistes de, ay, ¿quién iba a decir que el fondo cósmico era una risa? No sé, un chistín que me encontré por ahí, ¿no? Que es como justo, o sea, pues hay tantas cosas que no entendemos, que quizás no tienen sentido para nosotros en cómo estamos conformados, que sí tienen sentido para otro tipo de
no sé, de entidades, ¿no? Por llamarlo de otra forma, no sé cómo, ¿no? O sea, entes, vivientes o no vivientes, ya no sé, ¿no? Y Porque y es también como, y regresamos otra vez a la lectura y al lenguaje de los cielos. O sea, no es lo mismo ver una nube sin tener idea de qué tipo de nube es, o si va a llover o no va a llover, o un navegante que por supuesto que ve las nubes y sabe esa no tarda en llegar y córrele de aquí, o esta no nos va a hacer nada más que nos vaya, ¿no? O estas nubes no lluevan, ¿no? Me encantó leer. necesitamos esa guía, así, guía para poder entender los cielos. Acá me encontré esta parte hermosa que también estoy trabajando, que es hay nubes en peligro de extinción. ¿Cuál es? ¿El Stratocumulus? No, por favor. No, por favor, no, el estratocúmulos no. Me encanta el Stratocumulus. No, pero estas son nubes que ya no se van a formar porque el cambio climático está haciendo que ya no se puedan formar. No, ¿cuál es? Pero a ver, otros, no me acuerdo los nombres. O sea, Nimbus. Me no salen es, unas así como. no es ninguna Nimbus, no te preocupes. Las Nimbus son hermosas, esas van a persistir porque les gustan los cambios. A ver, Nimbus, Stratocumulus, Cumulus, luego hay unas que son como Vamos a hablar borreguitos. después. Hay unas que son como borreguitos que van por ahí. Este, qué fuerte. Entonces ya no van a estar por el cambio climático. Bueno, que esa es otra, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo que la cuestión del cambio climático, ¿no? O sea, sí se necesita esta educación de entorno, ¿no? Pero es que no sé si llamarle educación, porque creo que es justo lo que estás haciendo, Ale. Es como una eh, experimentación sensorial, corporal, eh, mental, pero también como, no sé, como de verdad, como de emoción, ¿no? Que nos permita conectar y entender en dónde estamos, mucho más allá de lo que hablabas como de estos fenómenos que nos parecen como una avalancha, castigo divino, ¿no? Este, de los cuales pues sí te vas a sentir súper impotente y no vas a poder hacer nunca nada, ¿no? Entonces, ¿cómo navegamos pues una realidad que es ya inminente? Y es que precisamente ya desde lo dijiste perfecto, o sea, no puede ser educación. Con nuestros sistemas educativos no se trata de algo de educación porque más, o sea, ¿cuántos, por ejemplo, con las nubes, no les enseñaron los tipos de nubes dentro de un salón de clase con foto, teniendo ahí el cielo? Empezando por ahí, o sea, es como la educación la tomamos como en esta cosa, son un montón de datos que tienes que aprender y ya haces un examen y alguien te califica, o sea, y no, o sea, no se trata de, no se trata de calificar o no calificar, se trata de cuestionarte, de observar, de vivirlo, de experimentarlo con el conocimiento también con el cuerpo, ¿no? Claro, hay temas que sí se ven desde otro lado, pero hay muchos temas que podríamos estarlos aprendiendo a partir de estarlo haciendo, ¿no? Sí, y que creo que al final, como que en esta, yo la verdad no podría decir en qué momento pasó, ¿no? De la forma en la que se fue construyendo el conocimiento, dividiendo, lo que sea, pero sí creo que en esta idea de generar un alto conocimiento y ¿no? Como un conocimiento popular o digamos como en una idea de escindir tu experiencia de lo que es el conocimiento, pues parecería que no tenemos como ninguna incidencia o ninguna posibilidad de entender mucho más allá de, de, de lo que decías, de tener un título universitario, de pasar un examen, ¿no? Cuando tenemos, todos, cualquiera puede tener esta experiencia y puede generar a través de esta experiencia una propia gnosis, un propio sentido de lo que es su tiempo-espacio, ¿no? Preguntarnos, es así como,
indispensable. Preguntarse cosas y estar curioso todo el tiempo y voltear a ver y no solo ver lo que nos dijeron que hay que ver, ¿no? Para no decir, mira, ese es Marte. Mira, que se acabó. ¿No? Es como realmente verlo desde la experiencia de verlo, ¿no? Y de ver qué me pregunto cuando miro el cielo. Yo creo que la primera pregunta se hizo mirando al cielo. Totalmente. Pues, sí, definitivamente. Ale, estamos así, bueno, hablo por todos los marcianos, esperando ansiosamente tu convocatoria al proyecto, ¿no? La verdad que estoy, o sea, acabé emocionadísima ya. Sigamos platicando, por favor, que tengo mil cosas que preguntar. Sí, sigamos. Pero sí creo que... La luna. Exacto. Sí creo que pues invitar a todos los marcianos que quieran a pues que sepan un poco más de tu trabajo y todo eso, pondremos tu página y lo que tú consideres que vale la pena compartir con nuestra audiencia, nuestra respetable audiencia. Y sigamos en esto que yo creo que es importantísimo y que verdaderamente esta reconexión nos puede llevar a, a algo distinto, ¿no? Por lo menos a conectarnos entre nosotros y en el entorno. Sí, totalmente. Y habitar lo que habitamos desde otro lado también, ¿no? Habitar de una manera más, más amable. Habitar donde estamos de una manera más amable. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo martes de martes.